Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar tocando un tema que a veces se lo pasa un poco por alto, principalmente aquellos inversores que recién empiezan en lo que es la renta variable, que es la posibilidad o no de que una empresa entre en bancarrota. Vamos a hablar un poquito de algunos scores que hay para evaluar esta posibilidad, si es o no posible predecirlo y tratar de esa forma evitar invertir en empresas que tengan un alto riesgo de quiebra. Vamos a tratar de hablar de dos scores que sirven para medir la fortaleza financiera de una empresa y básicamente esto lo hacemos para evitar ese riesgo de pérdida permanente de capital, que es el riesgo que tenemos como inversores a largo plazo. Siempre recuerden que el primer gran riesgo para un inversor a largo plazo es que en la empresa que esté invertido exista en el largo plazo. O sea, si nosotros invertimos en una empresa que dentro de 10 años no sabemos si va a seguir existiendo por riesgo crediticio y porque está cerca o hay riesgo de quiebra, bueno, deberíamos al menos saber que está ese riesgo de quiebra, ¿no? No todas las empresas existen de manera indefinida. Bueno, obviamente el inversor en valor lo que busca generalmente son empresas que estén en una situación de infravaloración, lo cual puede ser una oportunidad, pero también puede ser una trampa de valor, porque puede ser que el mercado la esté valorando, digamos, de forma barata, porque está midiendo un riesgo crediticio elevado en esa empresa, hay un riesgo de quiebra, por lo cual, ojo, que esté infravalorada puede ser una trampa de valor en una empresa que tiene riesgo de quiebra y no está siendo que está infravalorada de manera irracional, sino que realmente esa compañía vale poco porque tiene riesgo de riesgo crediticio inminente. También hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de altas tasas de interés, esto debido a que la inflación se ha disparado y la Fed en Estados Unidos está aumentando la política de tasas para combatir esta inflación. Y esto aumenta el riesgo crediticio. Desde ya, si vemos este gráfico, estas son las tasas de interés de la Fed históricas desde 1992. Bueno, tuvimos prácticamente una década de tasas bajas, mínimas e incluso cercanas a cero en algunos periodos. Esto hace que endeudarse sea barato para las empresas. Entonces, el riesgo de quiebra disminuye. Casi no se han escuchado quiebras en los últimos 2 años de empresas importantes en Estados Unidos, sacando algunos bancos por otro tipo de riesgo, pero ¿qué pasa en contexto de tasas bajas? Cuando una empresa está comprometida fiscalmente o comprometida financieramente, se endeuda, porque endeudarse es barato, coloca bonos o obtiene créditos bancarios a muy bajas tasas. Entonces, todos felices. Ahora, cuando la política de tasas aumenta, endeudarse sí tiene un costo, sí es caro. Entonces las empresas tienen que empezar a pagar mayor cantidad de intereses por esa deuda que tomaron. Bueno, si no pueden empezar a pagar esas tasas de interés, no van a poder afrontar su deuda. Y obviamente no van a poder salir a tomar más deuda porque la deuda, tomarla hoy día es mucho más cara que antes, ¿sí? Entonces, en estos contextos de tasas de interés altas, hay mayor riesgo de quiebra en todo el sistema financiero, tanto el bursátil como el extrabursátil, como el de las familias y las personas de manera individual, ¿no? También hay mayor riesgo, por ejemplo, de morosidad en las tarjetas de crédito o de impago. Esto llevándolo a lo que sería la microeconomía. Bueno, entonces estamos en un contexto que el riesgo crediticio o el riesgo de quiebra es mayor al que existía hace 2 años. Esta entrega, bueno, no tiene el objetivo de ser una clase de análisis de balance, ni mucho menos, sino que darle dos herramientas, dos scores que engloban un montón de ratios o de índices o de cuestiones dentro del balance que nos van a dar un panorama general de cómo está financieramente la empresa. Obviamente esto no descarta el análisis que tenemos que hacer siempre de lo que es el índice de liquidez, el índice de solvencia, ver la cobertura de intereses y demás, ¿no? Todos los datos que nos da el balance. Pero estos scores de los que vamos a hablar a continuación, que son dos,
engloban y combinan muchos de estos parámetros para darnos en un puntaje una idea general de cómo está la fortaleza financiera de esa empresa y qué riesgo crediticio tendría. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargos, sin modificación de comisiones, seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Bien, vamos al primer score, que es la fórmula de Altman Z-Score, que, bueno, básicamente la diseñó este profesor de la Universidad de Nueva York, Edward Altman, en el año 1960. Y básicamente lo que hizo este profesor es ver en datos retrospectivos qué parámetros en común tenían aquellas empresas que habían quebrado en los últimos años, ¿no? en las últimas series de años. Bueno, y básicamente lo que hizo es tomar 5 razones, ponderarlas de manera diferente a estas 5 razones y entre esos hacer un score, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5 razones? Bueno, la primera es el capital circulante. Básicamente el capital circulante es la relación existente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Básicamente tal vez lo conozcan como capital trabajo, working capital en inglés, y lo divide por los activos totales de la compañía. En la segunda razón son los beneficios no distribuidos o retained earnings, si ven los balances en inglés, dividido los activos totales. La tercera es el EBITDA dividido los activos totales, o sea, qué tan eficiente es la empresa generando beneficios a partir de los activos que tiene. El cuarto es el market cap dividido la deuda total de la empresa. Y el quinto, las ventas totales dividido los activos totales, o sea, qué tantas ventas tiene según sus activos. Bueno, no importa mucho esto o por qué tomó cada uno, pero bueno, básicamente lo que hizo el profesor es ver qué razones, digamos, predecían mejor o qué combinación de razones predecían mejor la posibilidad de quiebra en una empresa. Obviamente ponderó de una manera inequitativa según la razón. Fíjense que lo que más pesa es el T3, que es el EBITDA sobre los activos totales, que lo pondera multiplicándolo por 3.3. Esto no importa porque después hay calculadoras que lo calculan, que se los voy a mostrar, pero bueno, básicamente para que entiendan de dónde viene. Entonces, de este cálculo, ¿sí? Bueno, acá se cargan todos los datos a partir del balance de la empresa, se hace el cálculo, que es esta la fórmula, y se va a obtener un valor, ¿sí? Ese valor, dependiendo de lo que nos dé, nos va a hablar de si la empresa se encuentra en una zona segura, en una zona gris, que no se puede decir ni que está bien ni que está mal, o en una zona de distrés financiero, ¿sí? Entonces, si da mayor a 2.99, se podría decir que es una empresa segura que no tiene riesgo de quiebra. Si está en una zona gris, o sea, si el puntaje que nos dio la fórmula es entre 1,8 y 3, bueno, podemos hablar que de momento está bien, pero no se puede descartar que haya problemas en los próximos 2 años, ¿sí? Ahora, si la empresa nos dio un menor a 1,8, el Altman dio menor a 1,8, bueno, está en una zona de distrés financiero y tiene un alto riesgo de entrar en quiebra, ¿sí? ¿Qué precisión tiene la escala de Altman? Bueno, básicamente el primer estudio que hizo Altman, que fue publicado en 1968, tuvo una precisión del 72% para predecir bancarrotas a 2 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de las empresas que quebraron en los años de esos estudios, el 72% presentaba un Altman menor a 1,8, ¿sí? Y los falsos negativos fueron del 6%. ¿Qué quiere decir falso negativo? Aquellos que tenían, que quebraron, aquellas empresas que quebraron, pero no tenían un Altman menor a 1,8, ¿sí? O sea, es un falso negativo. Quebró y el Altman nos daba como empresa sana, ¿sí? En estudios posteriores, acá, que se hicieron durante 3 periodos, durante 30 años, bueno, se vio que la precisión estuvo entre un 80 y un 90% a un año, o sea, de las empresas que quebraban, del 80 al 90% de esas empresas tenían un Altman menor a 1,8.
y con falsos negativos un poco más elevados que el primer estudio, que rondó en un 15 o un 20%. O sea, de las empresas que quebraban, un 15% no tenían un Altman menor a 1,8. Por ende, desde ya, no es un score definitivo, ningún score lo es, ninguna medida de manera aislada nos puede decir el riesgo de quiebra, pero sí es un score que combina muchos parámetros del balance para darnos una idea general de la fuerza o la fortaleza financiera que tiene la empresa. Bueno, hay calculadoras para que te haga este cálculo del Altman Z-Score en internet. Les voy a dejar el link a esta página en la descripción del video, en la cual poniendo las ventas, el EBIT, los activos totales, todos los datos que te pide en esta página, te puede calcular automáticamente en qué valoración del Altman Z-Score está la empresa. Obviamente estos datos los tienen que sacar de los estados de resultados de los estados financieros de la empresa que le interese. Así que se los dejo en la descripción. Igualmente al final del video les voy a mostrar una página en la cual tanto el Altman como en el próximo score que vamos a hablar están calculados de manera automática. Habiendo analizado entonces el Altman Z-Score, nos quedaría analizar el Piotrowski F-Score, que lo vamos a estar analizando en la parte 2 de este video, que les dejo el link por allá arriba para que puedan ir a verlo, y continuamos con estos scores que nos sirve para medir el riesgo de quiebra y la fortaleza financiera en una empresa.